Continuamos con Sentido Común y recién hablábamos con Germán Cáceres de la crisis de los partidos políticos y fundamentalmente de la crisis que atraviesa la Unión Cívica Radical, que formando parte de un frente es muy difícil saber qué va a votarse el próximo domingo. Inclusive pasamos los otros días la entrevista con Ricardo Alfonsín, que manifestaba también sus dudas al respecto. Eduardo Zimmerman es un crítico permanente de la actualidad partidaria y fundamentalmente de la actualidad que desde hace 20 años es actualidad en General San Martín, donde el radicalismo dejó de existir, donde pasó de las manos del ibosquismo al carucismo y siempre estuvo intervenido entre comillas. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Bueno, gracias por estar presente. ¿Cómo ves esto? Bueno, acá primeramente en la introducción que hiciste hay algo interesante, saber qué es lo que se va a votar el domingo, porque la gente real, primeramente la mayoría de los que están escuchando este programa ni siquiera saben que se va a votar dentro de muy pocas horas. La realidad es que hay un tema de fondo, si bien cuando hay una elección provincial interna siempre hay cuestiones locales, problemas personales, etcétera, pero hay algo, un marco. ¿Cuál es el marco? El marco es que en el radicalismo, que es prácticamente el único partido democrático de la Argentina, tal es así que los televidentes no recordarán otro partido que vote nada, todo se elige a dedo, y es una contradicción, porque en un sistema democrático, teóricamente los partidos que están dentro de ese sistema, todos tendrían que elegir en forma democrática sus autoridades. Pero eso no ocurre. Ahora, en el radicalismo ha habido un deterioro, que bien marcabas en la introducción, un deterioro que se vio sobre todo en las últimas dos elecciones, en la cual desde que Ricardo Alfonsín toma el poder partidario en la provincia de Buenos Aires, no hubo más democracia interna. O sea, hubo lo que se denomina proscripciones, pero que en verdad es un fraude escandaloso. Hace en la elección, las últimas dos elecciones, la primera de ellas, directamente nadie podía presentar listas que no sean puestas a dedo por las autoridades partidarias. Porque iban en el marco de una alianza con UNE. En una alianza no, fue una alianza en esa época con de Narváez. Bueno. Entonces había unos hombres sabios que se sentaban en una mesa mucho más chica que esta, porque eran tres, que decían, este va, este no va, así con el dedo toda la provincia de Buenos Aires. Y no se podían sacar ninguna lista para competir, ni siquiera para perder con ellos. Entonces fue un fraude escandaloso, fue un hecho que dejó unas heridas terribles en un partido como el nuestro, acostumbrado a la elección interna. En la última elección ya, que yo pensaba que iba a mantenerse igual o empeorar, ya casi era imposible, porque no sé qué puede haber peor que eso, mejoró un poquitito en el sentido de que cuando, si bien había proscripciones de todo tipo y se ponían con el dedo, a los que querían proscribir les permitían ir con lo que se llamaba la lista corta, que para que la gente se dé cuenta, las listas son más bien sábana con varios cuerpos. Entonces, a los que no querían que estén pegados en la lista sábana, les permitían salir con la listita chiquitita, pero que era ir a la muerte total, porque el votante se maneja con los candidatos nacionales. O sea, usted quiere votar, por ejemplo, a Sanz, a Wiener, etcétera. Si a usted le cortan todo eso y está solamente su nombre local, es muy difícil que usted pueda competir en igualdad con Carrió, con los que fuese. Entonces, fue otra situación de fraude escandaloso. Debido a eso, muchos dirigentes nos fuimos reuniendo en la provincia de Buenos Aires diciendo que algo había que hacer para impedir este fraude, porque esto lleva a la destrucción del radicalismo. ¿No está destruido ya? No, el radicalismo está muy debilitado, pero tiene una esencia. La esencia de la Unión Cívica Radical es la democracia. O sea, si un televidente usted le pregunta, ¿cómo definiría el radicalismo? Bueno, un partido democrático que respeta las instituciones, la Constitución. Si usted mata eso, está matando la esencia del radicalismo. Ahora, yo veo la lista en la cual usted forma parte y agarro el extracto local y digo, no tiene mucho que ver con lo que usted pregona, con lo que usted predica. Claro, porque hay una mezcla, y es real eso. El que ve las listas dice, ¿cómo puede ser que las listas locales, esta mezcolanza? Porque quizás, como dirían los periodistas, o como diría Borges, nos une el espanto, porque ante la imposibilidad de presentarse, ante el fraude, todos los dirigentes que, digamos, fuimos segregados,
quizás también se puede pensar como la fe, claro, ustedes protestan porque ustedes no fueron puestos con el dedo, si ustedes lo hubiesen señalado con el dedo quizás no dirían nada, o muchos de los que están ahí. Lo cierto es que por ese motivo gente de diferentes líneas y por diferentes situaciones, porque también a veces hay personas que no tienen simpatía por uno y entonces siempre van a estar en la lista contraria a ese dirigente. Entonces siempre hay un poco una mezcla. Y en este caso más, porque la divisoria de aguas real, que es lo que no se dice porque hay un dicho muy conocido en la política, que es que los trapos sucios se lavan en casa. Entonces estas cosas que estamos hablando nosotros no tendría que decirse en público. Queda mal porque usted le da pasto a las fieras de los adversarios. Y yo no coincido en eso. Yo creo que si nosotros todo esto lo callamos, nunca lo vamos a solucionar. Tal es así que se cayó en los últimos años y empeoró la situación. Entonces, de alguna manera la gente tiene que saber qué es lo que vota. Hay dos proyectos. Uno es el de Ricardo Alfonsín, que es el proyecto del fraude. Esta es la realidad. Alfonsín, proyecto sí, del fraude, ¿no es un poquito exagerado? No es exagerado porque es lo que pasó. Desgraciadamente es así. Los dirigentes que escuchen esto saben Está que bien, no... a ver. Yo le digo, Alfonsín es la candidata del fraude. Ahora, la lista de Salvador es la gente de San Fernando, ¿sí? Campero de San Fernando, María Estorani, María Carmen Estorani de San Fernando, la lista de San Fernando. Sí, pero sí, hay mucha gente del mismo lugar. Eso que también... no sacaron 3 votos, 4.000 votos sacaron una interna. No es equilibrado, tiene una serie de... O sea, obviamente no se pueden poner todos candidatos de un mismo distrito, eso es cierto. Cuando haces una lista provincial, no son todos de San Fernando, obviamente hay de la provincia, pero tiene que haber otro tipo de equilibrio. Lo que ocurre es que en las reuniones que se tenían, usted tiene que salir a enfrentar a Ricardo Alfonsín, que él maneja este sistema de poner los candidatos a dedos en toda la provincia de Buenos Aires. Entonces, en esas conversaciones que hubo por todos lados y un poco desorganizada, surge el nombre de Salvador como una figura posible. Como un Salvador. Quizás sí. Y bueno, y Salvador ha manifestado públicamente que él enfrenta esta situación para que haya democracia interna. Entonces, esto ha hecho que gente de diferentes sectores confluyan en la figura de Salvador para que haya democracia. Quizás si esto ocurre y si hay democracia, quizás muchos de los que estamos en la misma lista vamos en listas contrarias, pero vamos a tener la posibilidad de competir. Ahora, vamos a los bifes, digo. Yo, Daniel Salvador, yo, dirigente radical de peso de la provincia de Buenos Aires, no hubiera dudado de armar una lista que usted se encabezara, por ejemplo, a nivel local. Y no, lo dejaron relegado. A Gatas está como candidato a convencional provincial. No, yo decidí ir a la convención. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque la convención de la provincia va a designar, va a marcar la estrategia electoral. Hay otro debate posterior a esto. Primero tiene que haber democracia interna, pero el segundo debate que se viene, y que todos los televidentes también están al tanto, y usted más que nadie, es qué tipo de alianzas vamos a hacer. Hay radicales que quieren aliarse, por ejemplo, con Macri, cosa que yo me opongo, y que Salvador también. Eso se debate en la convención. Debería debatirse en la convención, porque también algunas veces, y también bajo la conducción de Alfonsín, se la ha pasado por encima la convención. Pero la convención es el órgano máximo del radicalismo. El radicalismo es un partido político, algo totalmente raro en este país, porque los demás no lo son. Esta es la realidad, no funcionan como tal. El Partido Radical tiene una convención, es un gran congreso donde vienen delegados de todos los pueblos, y ahí se resuelve, luego de debates abiertos y a mano alzada, qué estrategia electoral va a haber. Y a mí me interesa estar en esa conversación. Por eso a mí me interesó más estar en la convención que a nivel local, donde estas cosas no se discuten. En la convención de la provincia se va a discutir si el radicalismo, por ejemplo, se une con el PRO o no. Yo sé que usted no quiere que se una con el PRO y No, eso está más que claro. La última, Eduardo Zimmerman, y cambiándolo de tema. La semana que viene usted va a dar una charla relacionada con la elección en el ámbito del Consejo de la Magistratura. Sí, ¿Qué es esto? El Consejo de la Magistratura de la Nación elige, los abogados de todo el país eligen sus representantes al Consejo de la Magistratura de la Nación, que es un organismo de una enorme importancia, como todos sabemos, porque ahí está el control de la designación de los jueces, el control de la justicia, etcétera. Bueno, ahí los abogados elegimos 2 delegados. La elección va a ser el día 26, viernes 26 de este mes. Y el día 17, miércoles 17 a la 1 de la tarde, nosotros traemos en mi estudio jurídico, va a haber un grupo de abogados de San Martín, porque se vota en todo el país, pero nosotros somos del departamento judicial. Ahí viene el doctor Piedecasas, que es el candidato que nosotros apoyamos. Hay varios candidatos que
que están bastante identificados políticamente. Hay dos listas que son netamente kirchneristas, una más que otra, claramente. Después hay una lista que es la de Pie de Casa, que es la lista opositora. Pie de Casas es un hombre de gran trayectoria en el ámbito jurídico y que representa, porque ahí la elección es mucho más clara que en el radicalismo, que hablábamos de que no se entiende bien qué se vota, ¿no? Porque no se dice, no se quiere. Acá no, acá es muy clara. Acá lo que votan los abogados van a votar si quieren una justicia independiente o no. Ese es el gran debate, que es un debate. Bueno, Pie de Casas, que es nuestro candidato, que como decía va a estar el miércoles en mi estudio, es el que representa esa independencia del Poder Judicial. Eduardo Zimmerman, muy amable, muchas gracias. Gracias a usted. Nosotros nos vamos, no sin antes formular una pregunta. ¿Por qué se inunda tanto San Martín cada vez que caen 2 gotas? Hasta la semana que viene, ustedes han sido muy amables, muchas gracias. Nos reencontramos con Sentido Común.